escudriñar la palabra de Dios. Hay tantas cosas que nos mueven la mente, el corazón, nos causan alegría, nos causan una sensación hermosa que cuando vienen las queremos ver otra vez. Pero por encima de esto, muy por encima de esto, debiéramos sentir lo mismo o más cuando hablamos de vamos a leer la palabra de Dios, vamos a escudriñar la palabra de Dios. Y precisamente el tema de esta tarde es la suficiencia de las Escrituras. La suficiencia de las Escrituras. Lección número 3, página 28. Y quiero terminar y quiero empezar con una ilustración, una vivencia. La vivencia de hace más o menos 40 años, que alguna vez aquí compartí, tal vez alguien se llegue a acordar. Yo trabajé en un ejido llamado El Madroño, allá en la Sierra de Galeana, y pues llevaba mis cosas y entre mis cosas lo principal, la Biblia. Y estando en el lugar donde me asistía, dos personas, una de cerca de 80 años y otra de 78 años, doña Clarita. Y yo salía temprano y regresaba hasta las 3, 4 de la tarde, después de haber estado en mis labores. Y un día, haciendo un paréntesis, pues allá no hay luz, no hay gas, no hay agua, todo hay que irlo a buscar, a conseguir. Y una de las cosas que quiero mencionar es que pues se cocinaba con leña. Y al cocinarse con leña y una forma no a lo mejor muy bien hecha de la cocina, hacía en casi todas las casas mucho humo. Y pues casi todas las mujeres traían problemas de su vista por el humo. Y ya con esa edad que tenía ella, tantos años con el humo, pues estaba perdiendo la vista. Volviendo y cerrando el paréntesis, un día regresé temprano, antes de la hora que siempre llegaba, más o menos 4 de la tarde, llegué como a las 2, por una razón X, y me encuentro a ella en donde dormíamos. Yo dormía en la parte de la entrada de un cuarto, que era toda su casa, y dividía una cortina, y luego estaba el cuarto de ellos, del señor, la señora y el niño. Y pues entré y tenía en sus manos, ya sabrán, mi Biblia. Y hice una pausa porque me llamó mucho la atención el cuadro, porque ella traía unos lentes y aparte de los lentes traía una lupa para leer la Biblia. Y ya hice una pausa corta, no muy larga, porque pues no se sintiera ella pues avergonzada que la estaba viendo, y pues hago ruido ya al entrar. Y me pide luego, perdón, ingeniero, perdón. Es que en esta palabra dice tantas cosas tan hermosas que no puedo dejar de leerla. A mí se me quedó bien grabado, ahorita dice el mensaje que nos acordemos de las cosas que el Señor nos muestra. Y a mí me quedó bien impresionado, bien escrito, bien grabado esta escena. ¿Cuántas veces hemos escuchado de un hermano decir así? Es que no puedo dejar de leer la palabra de Dios. Y por eso me atreví a tomar la palabra. Y ya, gracias a Dios, le dije que no se preocupara, que había hecho lo mejor, lo más hermoso, y que me había gozado con su testimonio. Y pues por ahí le hicimos llegar una Biblia. Y pues todas las veces que pude ver, siempre estaba leyendo su Biblia. Objetivo, hermanos, que comprendamos la suficiencia de la Biblia, o sea, que es vasta y suficiente. Las Escrituras en todos los ámbitos de su vida debe de estar en nuestras vidas. Lo leo como dice el libro, que comprendamos la suficiencia de las Escrituras en todos los ámbitos de la vida. Texto clave, 2 de Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios.
Que no nos quepa duda que eso no es el hombre. El hombre fue un instrumento que guió el Espíritu Santo para que se escribiera la Biblia. Y dice que esta Biblia, esta palabra de Dios, es útil para enseñar, es útil para redarguir, es útil para corregir, es útil para instruir en justicia. Y eso es verdad. Si leemos la Biblia y hemos leído la Biblia, vemos que todo esto es verdad. Con este versículo queda claro que el abanico de posibilidades, los caminos, las respuestas y más, las encontramos en la palabra de Dios. No podemos, hermanos, nunca caminar en esta vida si no tenemos la bendición, la guía de la palabra de Dios. Conozco personas actualmente que leen la Biblia, no son creyentes en Dios. De hecho, algunos de ellos dan argumentos. Uno de ellos es químico y me da sus argumentos que el libro de química dice para decirme que no existe un Dios. He escuchado a otros químicos que dicen sí existe Dios. No me queda claro. Así es que no nos enojemos con los químicos, ¿verdad? Pero en este caso él así piensa, dice: Daniel, ¿cómo he encontrado en la Biblia cosas que me sirven para mi vida diaria, aunque no crea en Dios? Y me pregunto, si él encuentra cosas buenas para su vida, ¿cuánto hemos de encontrar nosotros? Recuerdo que me impactó a mí mucho, bastante, no sé por qué esa escena me impactó de la Biblia, cuando el rey Josías tomó la palabra de Dios. ¿Y qué dice que hizo, los que se recuerdan? Cuando ya leyó lo que venía ahí, se rasgó sus vestiduras. Y en ese entonces, y que era real, no era teatro, ¿qué significaba rasgarse las vestiduras? Significaba que había una herida en el corazón, que había un dolor profundo y que decía él con ansias: ¿qué hago? ¿Qué camino tomo? ¿Cómo aplaco, la ira de nuestro Dios? O sea, le preocupó al grado de que se rasgó las vestiduras. Y cuando nosotros leemos ahí algo que hicimos mal, algo que se llama pecado, tendremos todavía esa capacidad del dolor que da el Señor cuando hacemos algo equivocado. Y porque Él lo leyó, rasgó sus vestiduras. La palabra, hermanos, no es para colocarla en una base elegante y en un lugar especial para que sea admirada, que muchos así las tenemos. No, es necesario los 4 pasos que ya no sabemos para la lectura de la palabra de Dios. El primero, ya lo acabo de decir, leerla. Segundo, escudriñarla. No sé si has llegado a ese nivel. Yo, cuando estuve en el seminario, me dijo uno de los maestros: mira, disfruta Juan 3:16 de la siguiente manera. Coge un diccionario y cada palabra de ese versículo, búscala en el diccionario y verás cómo la ves, y eso es escudriñar, Daniel. Y luego ya otros pasos más, pero esa primera experiencia fue así, y sí, de veras que le daba más sentido a lo que ya dice la palabra de Dios. Y después de escudriñarla, meditarla. A veces no acostumbramos porque se nos hace incómodo o creemos que es equivocado cuando estamos meditando hablar con Dios, porque para meditar se necesita hablar con Dios. Y es una manera de orar, es una manera de acercarnos y meditar: Señor, ¿qué me quieres decir? ¿Por qué me pusiste esta palabra en mi camino? A veces abrimos la Biblia y ahí está la respuesta de algo que estamos viviendo, de algo que estamos necesitando. Y eso es meditar. Pero ahorita hablaremos más de lo de la meditación. Y es la cuarta: vivirla. Esas son las 4 cosas que tienen que existir para decir: tengo lectura. Como alguna vez mencioné, cuando aquí en Bellavista hace mucho tiempo, y allá en Fuente Redención hace mucho tiempo, decían: ¿cuántos capítulos leíste? Supe de algunos que hicieron lo mismo que yo, cuando yo era muy, muy joven. Leer el Salmo. ¿Cuál?
Qué bueno que hubiera habido un 119, hermano. ¿Pero cuál era? 117. Y lo leía otra vez y otra vez para poder decir que leí 50 capítulos, ¿verdad? Y me pavoneaba, ¿verdad? Qué triste se pondría el Señor con eso, ¿verdad? Entonces, tenemos que pasar por estos pasos para decir, leo la Biblia. El fanal habla de una mujer que se alejó de la iglesia, si lo leyeron por ahí, y dice que cuando el pastor fue a visitarla, sacó su Biblia para leerla, y ella dijo, no la saques, este lugar no es digno de que leas la Biblia. ¿Qué ves de positivo? Pues un respeto a la palabra de Dios. Pero ¿qué ves grandemente negativo? Si alguien necesitaba de la palabra de Dios era ella. Y en ese lugar estuviera haciendo lo que estuviera haciendo, no dice el fanal que hizo, ¿verdad? O sea, necesitaba de la Biblia. Así es que si le tiene respeto y nada más respeto, ¿qué hay en la vida de ella? Nada. Muchos cristianos saben que tenemos dos caminos, uno espiritual y el otro el secular. ¿Y cuál es el camino espiritual? 2 horas el domingo. ¿Y cuál es el camino secular? Tal vez varias horas del mismo domingo, lavando las vasijas, lavando la ropa, trabajando, yendo a un negocio, etcétera. Y súmale los 6 días de la semana. Y en esos 6 días nos olvidamos, y puedo atreverme que si ahorita preguntara ¿quién leyó la Biblia? ¿Se levantarían todas las manos? ¿Quién sabe? Casi siempre cuando se ha hecho la pregunta, en todas las iglesias que he estado y en todas las edades, siempre faltan muchas manos por levantarse, porque no se leyó la Biblia. Menos se escudriñó, menos se meditó y mucho menos se vivió. Entonces, qué importante que no nos sintamos que cumplimos con 2 horas y algunos nada más la mitad, porque muchos no se quedan en la escuela dominical. Y tendrán sus argumentos, ojalá sean vastos y suficientes para con el Señor. Pero qué importante es que escudriñemos la palabra de Dios. En 1 Corintios 10:31 dice, ya sea que coman o beban o cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Entonces, no es de acordarse solamente el domingo. Tenemos que acordarnos en todo tiempo. Les preguntaba el domingo pasado a los hermanos de la misión, al menos ¿cuántas oraciones debe haber al día? Contestaron rápido algunos, ¿cuántas? Pues mínimo 5. ¿Cuál? Amaneciste, hermano. Y a la medida que tengas ya 67 años, ¿cómo valoras amanecer otro día? Y hay unos que tienen pues 18 o 20, no piensan en eso. ¿Y la siguiente? En los alimentos, el almuerzo, la comida, la cena y a la hora de acostar. En paz me acostaré. Entonces, esos son mínimo, pero habrá oportunidad para más oraciones y necesidad para más oraciones en todo tiempo. Siempre he dicho y me admiro de Nehemías, el de la Biblia, que en todo tiempo, si lo han leído, estaban en guerra, estaban en problemas, estaban en situaciones difíciles, en el camino hacia la persona con que iba a tratar, y aprovechaba un momento y no eran oraciones de horas, un momento corto. Entonces, a las 5 le sumaba todavía otras más. Entonces, qué importante es que en todo tiempo estemos pensando en Dios y en su voluntad. Somos llamados a vivir enteramente para darle la gloria a Dios en todo. ¿Qué dice el catecismo? ¿Cuál es el fin principal del hombre? ¿Y será hasta que estemos en la eternidad o desde ahora? Un pastor también hace muchos años, hace unos 30 años, dijo, ¿sabes cuándo empiezas a gozar la vida eterna? Desde que dijiste sí, acepto al Señor Jesucristo. Desde ahí empieza el gozo. ¿Alguno lo está viviendo ya? Gloria a Dios. Pablo nos dice que ofrezcamos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, agradable, santo a Dios. Y la Biblia nos dice cómo hacer esto. Cómo hacer que sea de veras un sacrificio vivo nuestro andar. Necesitamos leer la Biblia para saber que lo estamos haciendo de todo corazón, con nuestros pensamientos, con nuestros sentimientos, con nuestras acciones, que veamos la voluntad
de Dios en todo tiempo y que en todo tiempo le estemos adorando. Así lo vive y lo siente el que es hijo de Dios. Hace unas preguntas el fanal. Ahorita unas primeras y unas más despuesito. Las primeras. ¿A qué te dedicas? ¿Ya pasó por su mente qué te dedicas? Bien. Y podemos mencionar ama de casa. Empecé por esa porque es un trabajo. Ya hemos dicho, ¿verdad? No se me olvida mi papá, la primera vez que lavó los trastes. Dice, oye Daniel, y me lo dijo acá a mí, ¿verdad? Aprecio lo que hace tu mamá. Esa lavada de trastes, que no era la columna de siempre, sino más o menos, cómo me dejó adolorida la espalda, ¿verdad? O sea, es un trabajo. ¿Qué más? Trabajas en una oficina, en un taller, eres maestro, trabajas en la limpieza, eres doctor, eres pastor. ¿En cuál de estas profesiones o trabajos no puedes tú glorificar a Dios? En todas. En todas. En todas debemos y decirle al Señor, gracias por esto otro. Y te sorprende el Señor siempre, aún en tus actividades diarias, cuando tienes esa relación. Claro que podemos glorificarle en todo tiempo. Ahora, si hay tentación, si hemos robado, si le hemos robado a Dios, si hemos hecho tranza, si hemos traicionado, hemos mentido, hemos chismeado, hemos envidiado, tenemos orgullo, somos hipócritas, causamos problemas, pregunto, ¿en la Biblia está la respuesta? Ahí está la respuesta. Ahí es donde te hace ver el Señor. Les compartí y hay varios hermanos que todavía me vuelven a decir, hermano, se sumaron a esta lista, ¿verdad? Ya no me llevo los Splenda del Oxxo. Qué bueno que nomás no era yo, ¿verdad? Para sentirme un poquito menos, pero aunque sea un sobre de Splenda, eso se llama robo. Y la Biblia dice, no robarás. Y ya tengo ya mis añitos de que dejé de robar en el Oxxo, ¿verdad? Yo fácil, y no agarraba uno, a veces agarraba dos para que el del café de la noche, ¿verdad? Cuando estamos robando. La Biblia me abre los ojos, así que la necesitamos. La Biblia nos da el camino para llegar a la gloria. Hermanos, la palabra de Dios lo es todo, hermanos. No dejemos de leer, oír la palabra de Dios. En la página 32, para quienes traen su libro, página 32, vienen unas preguntas. Si tienen la respuesta a alguien así, porque hay muy buenos hermanos para memorizar. Yo a estas alturas ya tengo que volver a estudiar muchos pasajes porque se me va borrando el cassette, pero admiro a algunos que tienen la capacidad de decir el pasaje y todavía se acuerdan del capítulo y se acuerdan del versículo. Qué bueno que tengan esa memoria, ¿verdad? Algunos ya empieza a fallar el cassette, ¿verdad? Pero si tienen la respuesta, mencionas, comparte tu testimonio a estas preguntas. Y al leerlas yo creo que he pasado por casi todas. Y yo no dudo que tú también. Y empiezo. Y si no tienen la respuesta, pues yo les comparto los pasajes que conozco. La primera, estás jugando un partido de fútbol y el rival te ofende y te da una patada. ¿Cómo responderías y por qué? Esa yo la viví varias veces, ¿verdad? Y viví el antes y el después. La primera vez que me dieron una patada, y lo digo no como testimonio, sino qué vergüenza, ¿verdad? En el fútbol alguien me dio una patada y en mi mente estaba, se la voy a regresar. Y ahí en Arroyo Seco estaba el arroyo que hace honor a su nombre, el Arroyo Seco. Y iba por el filo de la cancha y ahí le di una empujadita. Y se fue por la ladera, ¿verdad? Hasta allá hasta el arroyo, ¿verdad? Y me sentí bien satisfecho, ¿verdad? A esas alturas podrá seguir habiendo ese sentir en alguien que es creyente, en alguien que busca la imagen de Cristo. Pasaje a compartir, si alguien lo tiene. Si no, se los digo. Dice Proverbios 14:17. Enojado se comete locuras. Efesios 4:32. Perdonar como dice la palabra de Dios, como Dios perdona. Lucas 6:29. Si alguien te pega en una mejilla,
Ese es uno de los más difíciles para la iglesia, ¿verdad? Pero así dice el Señor. Bueno, esos son los que yo encontré. Segunda, cocinas todos los días. Ahí van las amas de casa, ¿verdad? Pero ni tus hijos, ni tu cónyuge te lo agradece como debería. De hecho, no reconocen lo importante que es su trabajo en casa. ¿Por qué esta circunstancia no te debería llenar de amargura y frustración? Así es que, ¿verdad? Pero sin embargo, ahí va el mensaje, ¿verdad? Dígale a la esposa, a la mamá, de vez en cuando, qué rico te quedó, ¿verdad? Bien, ¿qué pasajes encontré yo aquí? Nadie deje de alcanzar la gracia de Dios con amargura que contamina. Hebreos 12:15. Isaías 41:9. Dios tiene el control. Jeremías 32:39. Y les haré camino y haré un corazón para que me teman. O sea, Él va a hacer la obra en tu familia, en tu gente. La siguiente. En el trabajo tienes un superior que hace todo lo posible por correrte. Señala tus faltas. Habla a tus espaldas. ¿Qué actitud tomarías hacia él? ¿Cómo hablarías de él con tus compañeros? Secular, ¿verdad? Esa Respetar a es una nuestra autoridad respuesta. en el mundo. Así es. Aunque nos incomode, solamente que nos ordenaran hacer pecado, pues ahí es donde con toda la ley, ¿verdad? En contra, en buena fe, en buena palabra, etcétera. Muy bien, hermano, muy correcta respuesta. Mande. Perdón. Mi esposo en un trabajo tenía un compañero por el que de ventas, ¿verdad? El señor era de bodega, ¿verdad? Sí, le ponía todas las trabas posibles siempre. Lo ponía en mal y así. Pues mi esposo es muy desesperante, ¿verdad? Porque cuando vendes que tus pedidos no avancen porque alguien te los traba. Y me comentaba y dijo, pues vamos a orar. Y estuvimos orando por ese señor, pues no tanto tiempo. Y Pero orar. sí, pero oramos. Y pues que Dios lo bendijera al Señor, porque quién sabe qué problemas tendría. Y al poco tiempo me comenta mi esposo, vieras cómo cambió conmigo. Dice, ahora es bien amable y me ayuda y todo, para la gloria de Dios. Amén. Le pasó a él, ¿verdad? A lo mejor no sé si quiere que lo diga o no lo diga, pero aquí yo sé que mi nuera no le va a decir nada. Asael estuvo a punto hace, ya no sé si fue medio año o algo así, ahí me corriges, de que lo corrieran del trabajo el director. ¿Por qué? Porque el jefe de Asael le dijo al director que él veía pornografía, que no trabajaba, que no hacía nada, que era un incumplido, un desobediente, le dijo todas las negativas. Y el director tomó inmediatamente decisión de que lo iba a correr. Le llegas a él por uno de los compañeros que, oye, viene esto. Entonces llega a la casa y me dice, papá, ¿qué hago? Pasa esto. Y le dije, te voy a dar dos caminos a seguir. Tú escoges. Uno, yo conozco al director, puedo hablar con él, sé quién es, sé que me va a escuchar, pero el otro camino es que se lo dejemos al Señor. Dios tiene el poder. Tú escoge. Se quedó como unos segundos y dice, pues que sea el Señor, papá. Digo, no te equivocaste. Para no ser muy largo, el que fue corrido fue el jefe de Asael y Asael fue nombrado el jefe de ese departamento de recursos humanos, que es donde está ahorita. Y me dice, papá, mira lo que hizo Dios. Y es real, ¿verdad? Sí creemos que Dios tiene poder. Tu vecino es ruidoso, de repente pone su bolsa de basura frente a tu casa. Yo tengo esa experiencia hasta el día de hoy. Estaciona su auto frente a tu cochera, también lo hace. ¿Qué harías en este caso? Amén, amén.
A veces me ha dicho mi esposa, Daniel, dile, ¿verdad? Le digo, mira, en lo que depende de mí, voy a estar en paz. Y la palabra de Dios también dice en Romanos 12:21, vence el mal con el bien. Así es que sabemos los caminos que nos muestra el Señor. Te estás dando cuenta que tus tarjetas de crédito tienen cada vez un saldo más abultado y poco a poco vas perdiendo el control de tus finanzas. ¿Qué decisiones tomarías? ¿Por qué lo harías o no lo haces? Estas tarjetas, ¿verdad? Muchos hemos tenido esa experiencia hermosa, ¿verdad? Del poder de la firma, pero después no puedes dejar de llorar porque tienes que pagar, ¿verdad? ¿Algún pasaje? Exactamente. No debáis nada a nadie. Proverbios 22:7 dice, el que toma prestado, perdón mis jeroglíficos, el que toma prestado es siervo del que presta. Ese es el pasaje. Es siervo del que presta. Se convierte en esclavo del que está prestando, ¿verdad? Y Proverbios 11:24, al no pagar tus deudas, acabarás en la miseria. Pasajes de esta. De hecho, Dani, ahí en algún momento, si nos fijamos, no sé bíblicamente quién ocupaba un crédito, porque se me fue ahorita de la mente hasta aquel varón que se le murió su esposa y compró un terreno, lo compró al chas, ¿no? Pero bíblicamente, digo, si nos ponemos un poquito agudos, no sé quién ocupaba crédito. O sea, siempre era al momento y tenían esa capacidad. Quizás eran otros tiempos, obviamente, pero pues sí tener el control, porque muchas veces eso no tenemos el control y pues sí nos metemos en situaciones muy serias, ¿no? Así es. Escribe alguna experiencia personal donde has pensado que la Biblia no aplica. ¿Qué contestas? Nomás hay una palabra y luego voy al pasaje, ¿verdad? La pregunta directa es, escribe alguna experiencia personal donde has pensado que la Biblia no aplica. Ninguna. Y luego ya la hermana contestó, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Al contrario de pensar que al pecar no necesitamos de la Biblia, es cuando más la necesitamos. Efesios 6:17 dice que la espada del Espíritu no podemos descuidarla, es parte de la armadura de cada uno de nosotros, ¿sí? La armadura de Dios tiene varios elementos y una es la espada. ¿Y la espada qué es? En esa armadura, ¿qué es la espada? La Biblia, la palabra de Dios. Muy bien. Seguimos. ¿Para qué es útil la palabra de Dios? Y empezamos. Primero, como dijimos al principio, para enseñar. ¿Enseñar qué? Dar conocimiento para pensar correctamente, para guiar nuestras sendas, para guiar nuestros sentimientos. Nos da la visión correcta de la vida. Nos enseña a vernos tal cual somos, interpretar al mundo correctamente para saber qué es el mundo y a ver a Dios tal como Él es. Nos enseña a forjar nuestro carácter. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Segundo, redarguye. ¿Qué quiere decir redarguye? Refutar, llamar la atención, contradecir lo que nosotros creemos que es bueno, pero es malo. Y lo malo que creemos que es malo, cuando creemos que algo es malo, pero que es bueno. Entonces el Señor nos da instrucciones, nos enseña qué es pecado, nos confronta con nuestras acciones de pecado, que ahí entraría lo que les decía del esplenda, ¿verdad? Y ese es uno de muchos, ¿verdad? Tantas cosas que que el Señor nos dice, esto no es así. Pon al descubierto las profundas intenciones del corazón. La palabra es cortante más que una espada de dos filos. Muestra nuestros pensamientos y deseos y nos da a ver si son buenos o malos. Tercero, corrige.
Insisto en esta bendición, si es verdad, debiéramos de agradecerla, valorarla y no decirle a nadie, ¿tú qué me tienes que decir? Esta tercera cosa que es corregir es una amonestación. La palabra rectifica nuestro camino, endereza, reforma, renueva, transforma nuestra manera de pensar y de vivir. Somos, en un momento dado contradiciendo el dicho, somos árboles torcidos que el Señor puede enderezar. Y no necesita tener 5 o 10 años, puede tener 80 años. Yo no sé si han visto a un adulto mayor aceptar a Cristo. Mi abuelo es uno de mis ejemplos. Mi abuelo me enseñó cosas equivocadas sin que él se diera cuenta que yo me di cuenta. Una de ellas, pues me llevaba a la Plaza La Luz, me llevaba a la tienda, me compraba dulce, dice, vete al resbaladero, vete al kiosco, vete para allá, para echarse un cigarrito. Y otras cosas. Pero un día, escribiendo en una máquina negra de esas bien ruidosas, las teclas, vi que escribió y después dio testimonio. El Señor me habló con el Salmo 51. Así le llamó el Señor a él, con el Salmo 51. Era un árbol torcido que a la edad de casi 80 años, ¿el Señor qué? Enderezó y alabó al Señor Jesucristo. Entonces, qué bueno es que nos corrijan, hermanos. Una manera es leyendo, pero a veces nos van a decir. Nos va a decir un pastor, nos va a decir un niño. A mí, ya les dije una vez, mi hijo Daniel me puso una lección cuando hablaban del Álvaro Obregón para buscarme, que me hablaban muy seguido hasta domingos. Le dije a él, mi hijo, diles que no estoy. Ah, que diga una mentira, papá. Dame el teléfono. O sea, no podemos. El Señor nos corrige. Instruye en justicia. Orientar a cada uno de nosotros para comprender la justicia que viene en la Biblia, la justicia divina, mediante una instrucción espiritual, que la palabra moldea el carácter y nuestra vida como hijos de Dios, comportándonos fielmente en cualquier situación en la que encontremos que necesitamos ser justos. Hermanos, no hay asunto de la vida tuya y mía en la que la palabra de Dios esté limitada. La palabra nos da bendición en todo tiempo. Segunda de Pedro 1, 3 al 4 nos dice, mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que es necesario para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria, excelencia y su bendita palabra. Hermanos, 2 Timoteo 3, 1 al 17, nos habla sobre tiempos difíciles que vivimos y la gran necesidad de seguir las enseñanzas de Dios para llegar a la vida eterna. Repito, 2 Timoteo 3, 1 al 17, que es la lectura, nos habla de todos los tiempos difíciles que viviremos y la gran necesidad de seguir las enseñanzas de Dios para llegar a la vida eterna. Estamos, hermanos, para corroborar este pasaje, estamos viviendo, oyendo, sintiendo estos tiempos difíciles. Y deberemos de darnos cuenta de que de veras son tiempos difíciles, donde algunos su Dios es el dinero, algunos su Dios son los deseos carnales, a otros les agrada las alteraciones en la doctrina, algunos hijos desobedecen a sus padres y algunos padres están cediendo terreno para con sus hijos. Nuestros hijos están siendo confundidos por lo que ahora se está enseñando en las escuelas. La apostasía, el mundo entrando a la iglesia, ceguera y contienda en las iglesias. Hermanos, ¿cuál es el antídoto para todo esto? La palabra de Dios. El antídoto para esto es la palabra de Dios. Estas cosas que mencioné, vi cuál de ellas he vivido o he visto o he escuchado y todas les pongo palomita. Todas las he vivido, las he escuchado en la iglesia, en esta iglesia, en la misión, en las iglesias que he estado. Y entendemos, somos imperfectos, pero también tenemos el antídoto, la palabra de Dios. Y por eso nosotros debemos acercarnos y llevar palabra de Dios. Recordando la historia de Moisés,
le pidió a Aarón que tirara la vara. ¿Para qué? Se convirtieran en una culebra. Y el faraón, ¿qué hizo? Invitó a sus hechiceros a que hicieran lo mismo. ¿Qué nos dice eso? Que el mundo cree, al menos puede estar a la altura de Dios, de retar a Dios. Ya sabemos el desenlace de esas dos culebras, ¿verdad? Y hasta ahí llegaron los hechiceros. Después vino el poder de Dios y que al final tuvo que ceder la salida del pueblo de Dios que hoy recordábamos. Entonces, qué importante es que en estos tiempos nosotros seguimos teniendo esa situación, manifestaciones del poder de Satanás, porque Satanás tiene poder. Y he escuchado a veces en la misma iglesia, alguna vez uno de los testimonios de un tiempo que anduve con un pastor, se evidenció una mujer que llevó a su hijo con una hechicera para darle sanidad en un problema que tenía fuerte. Y pues ahí en esa iglesia lloró, cayó hincada dando testimonio de su arrepentimiento y vio que pues estaba equivocada y que su hijo no sanó. Pero después de platicar con ella pues es que yo creí, porque vi que sí había resultado. Yo conozco a alguien de los últimos casos que estaba por morir, fue con un chamán, porque sí le habían dado casos de testimonio de que sí habían sanado. ¿Y qué es un chamán? ¿Y qué dice la Biblia? Que no lo hagamos. Y tuvo por ahí que consumir algo que no menciono, por tan así está, que tuvo que consumir para que fuera parte del proceso. Y lo triste es que esta persona murió. Entonces, qué importante es que no nos confundamos en este tiempo en que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Por eso es importante, repito, tener la armadura de Dios y en especial la palabra de Dios. Versículo 10 de 2 Timoteo 3 dice: pero tú has seguido la doctrina, la conducta, el propósito, la fe, la longanimidad. ¿Qué es longanimidad? Constancia de ánimo en contra de la adversidad. Esto dice el pasaje de 2 Timoteo 3:10. Por lo que en las persecuciones que padecemos, pensemos, el Señor nos habrá de librar. Y termino, hermanos, con la anécdota segunda y última, y con esto cierro el tema de hoy. Esta semana pasada llegó por la casa un afilador, y pues a su trabajo, ¿verdad? Saqué por ahí una herramienta que muy vieja, que la admiró, que me dijo, oiga, ¿dónde la consiguió? Etcétera. Es como un cepillo para quitar la cáscara de los árboles. La conseguí en un fierrero y pues sí llama la atención por su antigüedad. Y salió el tema de que cómo se había celebrado la Navidad. Y dice, seguramente usted con la tomada, ¿verdad? Le digo, no, yo soy creyente en Jesucristo. Y déjeme decirle, ya le compartí. Y se quedó así, su rostro fue cambiando. Y me dice, ¿saben por qué me está viendo así como que estoy? Porque usted es la respuesta que le he pedido a Dios. Yo necesito entender la Biblia y esta es mi oportunidad. Así lo dijo. Yo necesito entender la Biblia, esta es mi oportunidad. Que sea hermanos, como este hombre, que primero me estaba hablando de una cerveza y enseguida me está hablando de la necesidad de conocer de la Biblia. Y me dijo que va a volver dentro de 15 días para que le explique unos pasajes que no entendió. Equivocadamente, pues empezó por Apocalipsis, ¿verdad? Dice, no entiendo todo eso que dice ahí en Apocalipsis. Y me citó algunos de los pasajes. Le digo, es que empezó por el 2 y no por el 1. Empiece por los evangelios y ahora que venga, me pregunta lo que tiene Y tampoco yo soy un sabio, pero en la palabra vamos a buscar la respuesta. Entonces, hermanos, la meditación o el estudio de este día es, ¿qué tanto valoramos la Biblia? ¿Qué necesidad tenemos de ella? Leer la Biblia hoy en la noche, podríamos, oye, tanta Biblia, tanto momento espiritual, pues ya fui en la mañana. Habla algo que no está bien. O sea, la palabra de Dios, ¿cuándo podemos leerla? En todo tiempo. Y en todo tiempo veremos ahí lo que el Señor tiene para nosotros. Así es que en nuestra vida diaria, nuestra guía sea la bendita palabra de nuestro Señor. No sé si alguien tiene un testimonio de la palabra de Dios que quiera compartir, o algún comentario o alguna pregunta.
hermano. Algunas veces hasta sin citar a la Biblia o textualmente un versículo, sí, aplicarla. Porque muchas veces en algunos lugares de trabajo se ve impedido el que uno cite la Biblia, pero no se ve impedido que aplique uno el consejo o que la Biblia dice con toda autoridad. Viene a mi mente una cuestión de que estaba yo en el foro, ya dando salida a los grupos, los felicitaba por el trabajo desarrollado, los invitaba a que lleguen a su casa y con toda confianza díganle a su mamá, ¿qué hay de comer? Porque se lo han ganado. Sin embargo, aquel que llegó tarde, aquel que castigaron, aquel que no cumplió, no llegue a su casa pidiendo de comer, espérese y llegue hasta la siguiente comida que en su casa hagan, agradézcale a su mamá que lo hace y ahora sí, arrímese, porque ya ayudó en algo en la casa. A esto viene a colación porque la sentencia era, recuerden, el que trabaja come, el que no trabaja no. O sea, sin decirle que es la Biblia la que me lo manda, lo aplico. ¿Por qué? Porque era oportuno. Entonces, así conviene aprovechar las oportunidades que se nos presenta y aplicar la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso se aplica en todos lados, en todos lados. Me hizo recordar a un vecino árabe, no me acuerdo el nombre del señor, su hijo se llama David, que ahora ya es creyente en Jesucristo. Gloria a Dios, porque pues ahí en su casa se veía puras maldiciones y puras cosas malas. Pero me llamó la atención lo que me dijo. ¿Sabes qué, Daniel? Nosotros los árabes, bueno, al menos un buen grupo de árabes, no comemos si no hemos ganado lo que cuesta lo que vamos a comer. Bueno, es de admirarse, ¿verdad? Y pues bíblicamente nos dice, el que no trabaja, que no coma. Y cierro con dos recordatorios, así como nos dice el tema del mensaje del pastor. Una escena que me gustó, dijo 1000 palabras sin decir nada. Llegué a un hotel hace buen tiempo, hace unos 30 años, pero la escena nunca se me olvidó. Tal vez ya la había visto, pero no sé si no era cristiano y no, por eso no me llamó la atención. Pero estando en la cama del hotel, abrí el cajón y estaba una Biblia. Y eso para mí fue un gozo, una sensación muy hermosa, ¿verdad? Que estuviera ahí al alcance de todo el que quisiera leerla. Y la otra, este señor sí me acuerdo muy bien de él y lo he dicho algunas veces porque fue un guía muy hermoso en su andar conmigo, de enseñarme, de hablarme, de aconsejarme, de amonestarme. Él dio una predicación y la predicación dijo, levanten sus Biblias, las quiero ver, para ver la Biblia más hermosa. Y pues sí, todos levantaron sus Biblias, la mayoría eran Biblias, no nuevas, muy bien cuidadas, ¿verdad? Y había una Biblia muy neja de las pastas, rota, y se pasó y la cogió y dice, esta es la Biblia más hermosa que hay aquí en este templo. Miren, ¿ven cómo está gastada? La hermana, y era una mujer, esta hermana lee la Biblia, no sé ustedes, esta es la más hermosa, que Dios los bendiga. También se me quedó bien grabado, yo tenía una Biblia muy limpiecita en ese entonces, ¿verdad? Entonces, hermanos, la palabra de Dios es grande, es de bendición. Vamos a leerla, escudriñarla, meditarla, vivirla, porque es el propósito de nuestras vidas en este lugar. Vamos a orar. Bendito Padre, Señor, hemos escuchado de lo hermoso que es tu palabra y no acabaríamos nunca de enlistar todo lo que tu palabra nos da. Gracias, Señor, porque nos da sentido, nos da orientación, nos da esperanza, nos da certeza, nos da seguridad, Señor, y nos sentimos fortalecidos con tu bendita palabra. Y lo hemos constatado, lo hemos visto, Señor, y te damos la gloria por ello. Impulsa, Señor, pon el querer y el hacer de la lectura de tu palabra en todo tu pueblo, en toda persona, en toda familia, Señor, porque es tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga.